Ya no sé si habrás visto en algún momento este ejercicio. Ya, entonces tenemos, calcule el máximo y bueno, y el mínimo, ¿cierto? De esta función, que es la función que toma un vector con n componentes y multiplica los cubos de las coordenadas. Sujeto a que, bueno, voy a escribir acá la función, ¿cierto? Que toma un vector y entrega la multiplicación, ¿cierto? Del cubo de sus coordenadas. Y sujeto a la restricción que la suma de los cuadrados de las coordenadas sea 1. Entonces, a escribirlo un poco más parecido al teorema de Lagrange, la función que vamos a considerar va a ser la suma de los cuadrados menos 1, ¿ya? Para que en verdad la restricción sea que g es igual a 0. Eso es solo como por notación del teorema. Entonces el problema va a ser maximizar o minimizar f sujeto a que g sea igual a 0. ¿Ya? Entonces el teorema de los multiplicadores de Lagrange, este teorema, ¿cierto? Es como un símil, por así decirlo, de lo que nosotros trabajamos en optimización sin restricciones, que ahí nosotros ocupábamos el criterio de Fermat, ¿cierto? Básicamente derivar e igualar a cero. El criterio de Fermat nos decía cuáles son los candidatos a máximos o mínimos, ¿cierto? Porque que su derivada sea igual a cero era una condición necesaria. Acá en el teorema de los multiplicadores de Lagrange tenemos algo muy parecido, pero que el teorema nos dice que la condición necesaria en este caso es la siguiente. La derivada de f va a ser lambda veces la derivada de g, donde lambda, ¿cierto? Es lo que se le conoce como multiplicador. Multiplicador de Lagrange. Entonces, nosotros vamos a entender que un punto es crítico para el teorema de Lagrange si es que existe un multiplicador tal que se cumpla esta igualdad. ¿Ya? Es parecido a un derivar e igualar a cero, pero en este caso es un derivar con cosas extra que vienen dadas por la restricción. ¿Ya? Una cosa importante que hay que notar antes de, bueno, ese es como lo que nos pide el teorema, pero una cosa que hay que notar es que el teorema de los multiplicadores tiene una hipótesis que se debe cumplir. Una hipótesis sobre el gradiente o el jacobiano de la restricción. Este de acá es una matriz, ¿cierto? Que va desde las coordenadas de partida, que eran n, hacia las coordenadas de llegada, que en este caso es 1, porque la función g nos daba un número, ¿cierto? El resultado era un número. Y nos piden que este tenga rango 1, ¿sí? Del rango de llegada. Ya, perfecto. ¿Qué significa que este vector, ¿cierto? Con n coordenadas, tenga rango 1, y es que al menos una de sus coordenadas no sea nula, ¿cierto? Porque si fueran todas nulas, entonces no tiene columnas linealmente independientes, pues son todas cero, ¿ya? En este caso es más fácil porque tenemos que buscar solo una coordenada que no sea nula, ¿sí? En otras restricciones, cuando este sea un jacobiano con muchas filas y muchas columnas, hay que ver entonces que la independencia, ¿cierto?, de las columnas. Bueno, en este caso nos basta con que una coordenada no sea nula. Ya, bacán. Nosotros sabemos, bueno, obviamente el teorema nosotros lo vamos a aplicar sobre puntos factibles, o sea, puntos que cumplan la restricción G, ¿cierto? Porque eso ahí es donde queremos ver máximo y mínimo. Entonces, veamos cómo es la derivada de G. La derivada, ¿cierto? Va a ser componente a componente. Cuando yo tomo una componente iésima,
¿cierto? El xi para un i en particular, todos los otros elementos de la suma nos van a dar lo mismo, porque van a ser constantes para esa coordenada, ¿cierto? Si estoy derivando con respecto al x1, todo el resto de x algo van a ser constantes, no me van a importar, el menos 1 no me va a importar, y solo voy a tener, ¿cierto?, la derivada del correspondiente. Así, esta derivada lo que va a ser 2 veces xi, donde i se va a ir moviendo desde el 1 hasta el n, ¿cierto? Entonces, va a ser la derivada fácil. Y ahora la pregunta es, ¿pueden ser todos estos nulos? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque para que se cumpla la condición G, significa que esta suma de acá tiene que ser 1. Y para que esta suma de acá sea 1, al menos un término tiene que ser distinto de 0. Si fueran todos 0, daría 0. Entonces, no, no puede ocurrir esto, no puede ocurrir en ningún punto factible. Entonces, bacán, tenemos la hipótesis del teorema. Entonces, el teorema nos dice que vamos a poder caracterizar, ¿cierto?, los óptimos de nuestro problema encontrando multiplicadores, que se cumpla esta condición, ¿cierto? Igual que en el otro nosotros llegábamos, derivábamos, igualábamos a cero y después analizábamos si eran máximos, mínimos o eran cosas que sobraban. Acá vamos a poder hacer lo mismo, pero con esta nueva condición. Ya, bacán. Entonces, para escribir la condición, escribamos, ¿cierto?, quién es la derivada de f, ¿cierto? Como f era, como f era la multiplicación, voy a ponerle acá una j, la multiplicación de los términos al cubo, ¿cierto? La derivada de f para cada término iésimo, ¿cierto? La derivada parcial. Voy a derivar ese término iésimo, perdón, esto es un 3, ¿cierto? Y como es la derivada de un cubo, me sale el 3 para afuera y queda al cuadrado. Y el resto de términos van a quedarse multiplicando nomás porque son como constantes que están multiplicándose. ¿Sí? Entonces la condición de Lagrange nos va a decir, bueno, la existencia de un multiplicador tal que ocurra esto es lo mismo que esta, por supuesto, es una ecuación vectorial, entonces yo puedo hacerla término, término. Entonces, esta igualdad es igual a que para cada índice y, ¿cierto? Para cualquier coordenada que yo elija, se tiene que tener la igualdad, esta igualdad de acá. ¿Cierto? Acá mezclamos la derivada de f en la coordenada iésima y la coordenada iésima de la derivada de g. Multiplicándose acá, acá le está molestando el multiplicador. Entonces, de acá en adelante, lo único que tenemos que hacer es jugar, ¿cierto?, con la ecuación. ¿Ya? Entonces, algo que podemos hacer, podemos multiplicar por xi en ambos lados. ¿Ya? Entonces, en el lado de la izquierda, la gracia de hacer esto es que este término ahora vuelve a entrar dentro de la pitatoria. Entonces ya no se va a ver acá solito. Nos va a quedar 3 por, ahora la pitatoria va a tener de nuevo todos los términos. Y en el lado de la derecha simplemente me deja el elemento al cuadrado. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Eh, este de acá, voy a guardar esta ecuación como estrellita para después ocuparla. Pero ¿qué otra cosa podríamos hacer? ¿Cierto? Esta igualdad nosotros la teníamos para cada índice i. Entonces, algo que podemos hacer, sumemos esta igualdad
sobre todos los índices i. Entonces, en el lado de la izquierda tengo la sumatoria desde i hasta n, de 3 la pitatoria, y el lado de la derecha tenemos entonces esto de acá. Ya, en el lado de la izquierda, lo que está dentro de la sumatoria no depende de i, ¿cierto? No hay nada que dependa de i. Así que sumar esto es igual a sumar constantes, y esto simplemente lo que nos va a hacer, nos va a arrojar un n. Y en el lado de la derecha, la gracia es que nosotros sabemos que sumar todas estas coordenadas nos tiene que dar 1, porque estamos evaluando el problema en puntos factibles. Así que la suma de todo esto tienen que cumplir la condición G, que era que se sumen igual a 1. Entonces tenemos 2 lambda. Ya, entonces, ahora nos podemos poner en caso para analizar en verdad la condición. Un primer caso que nos podría interesar es qué pasa cuando lambda es igual a 0. Si lambda es igual a 0, significa que esto de acá es igual a 0. Por supuesto, el 3 y el n no pueden ser iguales a 0, así que lo que nos implica es que la pitatoria es igual a 0. La pitatoria, si es que recordamos el enunciado original, era igual a la función que nos interesaba maximizar o minimizar. Entonces, la función es igual a 0. ¿Y cuándo ocurre esto? ¿Cuándo puede ocurrir esto? Ocurre si alguna componente es nula, ¿cierto? Como estamos multiplicando componentes, si alguna de estas componentes es 0, la multiplicación de todas ellas es 0. ¿Ya? Entonces, encontramos muchos puntos críticos en esta ocasión. Los puntos críticos, si alguna componente es 0, están asociadas al multiplicador lambda igual a 0. ¿Sí? Y su función valor es 0. ¿Ya? ¿Será máximo o mínimo? Bueno, eso lo vamos a ver cuando tengamos la descripción de todos los puntos críticos. Ya, pero si lambda fuera 0, esto es lo que ocurre. Ya ahí tenemos esa descripción. Entonces, bueno, el siguiente caso es qué pasa si lambda no es 0. Si lambda no es 0, voy a retomar la ecuación estrellita. Y la ecuación estrellita la voy a copiar. Y la voy a pegar. Ya. La ecuación estrellita nos dice que 3 veces f de x es igual a 2 lambda xi al cuadrado. O bien, despejando este, que podemos dividir por 2 lambda, porque lambda es distinto de 0, lo que obtenemos es que xi al cuadrado es igual a esto. Pero este análisis, ¿cierto? Si recordamos de dónde viene la ecuación estrellita, se cumplía para cualquier índice. Todos los índices i cumplen esta igualdad. Entonces, si todos los índices i cumplen esta igualdad, y acá en el lado izquierdo nada depende de i, entonces todos los términos xi al cuadrado son iguales, porque todos son iguales a esto, que es una constante, no depende de i. Pero además nosotros sabemos explícitamente cuánto vale la suma, porque por la restricción, que era que g fuera igual a 0, esto lo que nos dice es que la sumatoria de todos los xi al cuadrado es igual a 1. Pero si todos los xi al cuadrado son iguales y suman 1, entonces cada xi al cuadrado tiene que valer 1 partido sobre n, porque son iguales, su suma da 1, así que cada uno de ellos vale 1 partido sobre n. Ya, perfecto. Pero entonces ahora tenemos dos opciones
para xi. Xi o bien puede valer raíz de 1 partido sobre n, o bien puede valer menos raíz de 1 partido sobre n. ¿Sí? Y en cualquiera de los casos va a ser un punto aceptado porque nos va a cumplir la condición, la ecuación, ¿cierto? La condición de Lagrange. O sea, si cualquiera de estos valores, sea bien este o este, va a determinar un punto crítico. Ya, entonces voy a hacer una pequeña recapitulación. Nosotros vimos, gracias a la ecuación, al desenrollarla, era que si lambda era igual a 0, entonces los puntos críticos son elementos que tienen alguna componente nula y su función objetivo es 0. Y si el multiplicador fuera distinto de 0, entonces todos los términos x y al cuadrado son iguales y los xy antes del cuadrado pueden ser o bien raíz de 1 partido en n o bien menos raíz de 1 partido en n. Ya. Entonces nosotros nos acordamos que la función objetivo era la pitatoria, ¿cierto? Lo voy a poner con J. La pitatoria de los términos cúbicos. Entonces ya, veamos, ¿qué pasa en estos puntos críticos de esta forma? Nosotros tenemos que, al evaluarlo, vamos a tener la pitatoria de elementos que son raíz de 1 partido en n al cubo, y acá hay un signo menos 1 que a veces podría ir y a veces no podría ir. Entonces, la multiplicación de todos ellos, ¿llevará o no llevará el signo negativo? Entonces, la respuesta es depende, ¿cierto? Bueno, acá esto obviamente es multiplicar muchas veces lo mismo, lo podemos describir de esa forma. Y la respuesta es depende. Tenemos dos casos. Si entre los índices y décimos había una cantidad par de signos menos uno, en la multiplicación, ¿cierto? Los menos uno se nos van a desaparecer. Entonces, si había una cantidad par de menos uno, entonces la función toma el valor 1 partido en n, raíz de 1 partido en n elevado a 3n, ¿sí? Porque los menos uno se nos cancelaban en la pitatoria. Y el segundo caso era que si había una cantidad impar, ¿cierto? El otro caso de menos uno, ¿cierto? En la elección de los índices, entonces acá la función objetivo va a ser menos, ¿cierto? Porque va a sobrevivir un menos y la misma expresión. Entonces describimos todos los puntos críticos para el teorema de Lagrange. Tenemos que los puntos que tuvieran al menos una coordenada cero eran críticos para el multiplicador cero. Y la otra forma de ser punto crítico es que tus coordenadas sean de esta forma. O bien sean raíz de 1 partido en n, o bien sean menos raíz de 1 partido en n. Dependiendo de cuántos menos hay entre la elección de tus índices, va a depender si tu función va a ser positiva o negativa. Ahora, otra pregunta que podríamos hacernos. ¿Existía máximo y mínimo en nuestro problema? ¿Existe máximo y mínimo? ¿Está bien buscar un máximo y un mínimo? Y sí, porque f es continua y la región que estamos estudiando, ¿cierto? Y el conjunto factible, que es el que nos determina la función g, está hecho por
bueno, los elementos que es la suma de sus cuadrados sean igual a 1, y esto es lo mismo que la superficie de la esfera en Rn, ¿cierto? Entonces, acá en R2, esto queda determinado por el circulito. Entonces, este conjunto es cerrado y obviamente es acotado porque está incluido en una misma bola. Así que es compacto. Es compacto. Así que nosotros sabemos que el problema alcanza máximo y mínimo. Así que tenía sentido estudiar máximo y mínimo. El teorema de Lagrange nos dicen que los máximos y mínimos están determinados por los puntos críticos, ¿cierto? De la condición necesaria que nos entregaba el teorema. Y nosotros vimos que habían tres opciones. O los puntos podían darnos una función objetivo cero, podían darnos una función objetivo más raíz de 1 partido en n elevado a 3n, o menos raíz de 1 partido en n elevado a 3n. El teorema nos dice que entre estos tiene que estar nuestro máximo y nuestro mínimo, así que solo por evaluar las funciones nos damos cuenta que nuestro máximo corresponde a este caso de acá, y nuestro mínimo corresponde a este caso de acá, siendo el caso de 0 un punto crítico que no corresponde ni a máximo ni a mínimo. ¿Sí? Y entonces ahí encontramos el máximo y el mínimo de esta función sujeto a dicha restricción. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ya, súper. Eh, bueno, qué es importante del problema? Bueno, básicamente que la ecuación que nos da el teorema de los multiplicadores de Lagrange, que es esta ecuación de acá, es una ecuación que esconde mucha información, ¿sí? Básicamente lo que hicimos durante todo el desarrollo del problema fue jugar con esta ecuación. En un momento jugamos con la ecuación índice a índice, en otro momento sumamos todos los índices para que nos aparecieran las restricciones, ¿sí? Pero entonces lo importante es siempre tener a mano la ecuación y ver cómo la podemos ocupar, cómo la podemos incorporar a nuestro problema. Es muy natural que en este tipo de problemas sea necesario ponerse en casos para el lambda, ¿sí? En este caso, nosotros en un momento dividimos por lambda. Eso nos obliga al tiro a pensar que tenemos que verificar por separado el caso en que lambda sea cero, ya que obviamente no podemos dividir por lambda, y bueno, el caso en que sea distinto de cero, ¿ya? Es súper común que en este tipo de ejercicio además tenga que ponerse en muchos casos. ¿Sí? Ya. Entonces, el resto de problemas, tengo un problema de derivadas parciales y un problema que es sobre Fubini, integración y cambio de integrales. Entonces, si te parece, vayamos al de integrales, que es como la materia más Sí, fresca. dale. Ya. Entonces tenemos dos ejercicios que son calcular integrales múltiples. Entonces, bueno, casi obligatoriamente cuando tenemos un ejercicio de esta forma, vamos a tener que intercambiar integrales. Vamos a tener que utilizar Fubini. Casi obligatoriamente. Ahora, ¿por qué? Porque por un lado, en el ejercicio van a evaluar eso, entonces quieren que uno haga eso. Pero por otro lado, es porque realmente uno si intentara calcular directamente la integral de adentro, sin hacer cambio de integrales, no va a poder, ¿sí? No va a tener una primitiva y va a ser muy difícil, ¿ya? Entonces, bueno, viendo los dos ejemplos que tenemos que calcular, en ambos, las integrales de adentro con respecto a x describen unas funciones que no les
conocemos primitiva, así como es una cosa muy fea. Entonces, bueno, eso nos obliga a que pensemos al tiro en hacer cambios de integrales. Ya. Entonces, para hacer cambio de integrales, esta es como la forma en que yo me ordeno para ver los límites de integración. No sé, dudo que sea la única, pero si sirve, bueno, acá. Entonces, siempre que tenemos, hago como un cuadradito y tenemos entonces dos coordenadas. Si se fijan, acá en la primera, vamos a estar en el problema A. La coordenada de afuera, la que está fuera de todo, es el Y. Así que la Y es la que va a mandar. Y manda. Entonces, acá voy a poner en el eje de abajo el Y. Y puede moverse entre 0 y 8. ¿Ya? Entonces acá voy a poner 0 y 8. ¿Sí? Mientras que el X se puede mover entre raíz cúbica de Y y 2. Entonces, dibujemos cómo es la función raíz cúbica de Y. La raíz cúbica de Y se parece mucho a la función raíz cuadrada, que es algo de este estilo. Así. ¿Sí? Y acá tenemos como un final. No lo puedo ver. Ya. Pero el final, que es 2, ¿cierto? Porque la raíz cúbica de 8 cae justo en el 2, que es acá donde tenemos el eje X. Entonces, y manda. Para cualquier valor de Y, que está entre 0 y 8, el X puede tomar los siguientes valores. Desde dicho valor de Y hasta el 2. De dicho valor de Y hasta el 2. Dicho valor de Y hasta el 2. Dicho valor de Y hasta el 2. Entonces, para cada valor de Y, yo puedo hacer una franja, puedo hacer una línea que me va a describir todo el valor que puede tomar el X. Entonces, para cada valor de Y entre 0 y 8, el X puede tomar entre dicho raíz de Y, ¿cierto? Raíz cúbica de ese valor de Y y el 2. ¿Ya? Entonces nosotros para hacerlo, cambiar los límites de integración, lo que vamos a hacer va a ser describir este mismo conjunto de acá, pero ahora vamos a tener las franjas, las queremos tener hacia allá. Eso es todo. Entonces voy a hacer el mismo dibujo. Entonces acá tenemos a X y acá tenemos a Y. Y tenemos, ¿cierto?, la curva raíz cúbica de Y. Cuando nosotros tenemos la función raíz cúbica de Y, ¿cierto? Esto lo voy a anotar. Si nuestra función f de Y es raíz cúbica de Y, pero nosotros ahora como queremos ver, queremos que X mande, necesitamos, ¿cierto?, ver la inversa de esta función, ¿cierto? Eso ojalá se entienda y si no se entiende, me reclamas. Porque nosotros queremos ver, ¿cierto? Esta función nos entrega un X y nosotros queremos ahora la función que le entreguemos un X y nos diga cuál era ese mismo Y. Ya, en este caso es súper fácil, porque si para este lado se veía como raíz cúbica de Y, al verlo como función de X, vamos a tener X cubo. ¿Sí? Hay que girar el gráfico nomás. Entonces, si para un lado, como dependencia de X en función de Y, nos daba raíz cúbica de Y, al verlo al revés, nos va a decir X cubo. ¿Ya? Entonces, para cada valor de X ahora, ¿cierto? Nosotros notamos al tiro que X se puede mover entre 0 y 2, porque ahora X tiene todo esto para elegir. Para cada valor de X entre 0 y 2, el Y
puede tomar valores entre, y acá vemos, a diferencia del primer gráfico, vemos las franjas, ¿cierto? Horizontales. Entonces x va a partir desde el 0 y se va a mover hasta que choque a la función x cubo. Así que y puede tomar los valores entre 0 y x cubo. Entonces, pudimos describir el mismo conjunto, pero ahora cambiamos la dependencia. Ahora elegimos primero el x y luego elegimos el y. Entonces, voy a copiar acá la integralcita. Entonces ahora esta integral vamos a cambiarle el orden. Vamos a describir el mismo conjunto de integración con nuestros nuevos límites. Entonces tenemos la integral de x entre 0 y 2, la integral de y entre 0 y x cubo, la función de adentro por supuesto que no cambia, pero, ¿cierto? Ahora los diferenciales van a estar cambiados porque la integración va a ser en este otro orden. Ya, bacán. Entonces dimos toda esa vuelta para poder hacer, para poder ahora integrarlo en el otro orden. Y ahora la integración es bien fácil. De hecho, la primera integral, que solo mira a y, el resto, esta parte de acá, es constante, la podemos sacar hacia afuera. Es constante en términos de y. Y esta integral de acá es fácil, ¿cierto? Entonces eh, nos va a quedar un medio de y al cuadrado evaluado en los límites. Entonces 0,2. Esto de acá nos va a quedar un medio de y al cuadrado evaluado en x cubo y en 0. ¿Cierto? Cuando es 0, ambos son, se hace 0 ese elemento, así que solo nos vamos a quedar con el elemento que nos ponía x al cubo, así que x al cubo al cuadrado nos va a dar x a la 6 y de x. ¿Sí? Entonces voy a limpiar un poquito esto, voy a tirar el medio para afuera. Tenemos x a la 6, 16 más x a la 7. ¿Cuál era la gracia entonces de el Fubini, cierto, de haber hecho este cambio? Que ahora esta integral de acá es fácil. ¿Por qué es fácil? Porque nosotros sabemos que la derivada, ¿cierto?, de la raíz que tenemos acá va a ser igual a un medio, todo se va para abajo, y por regla de la cadena, ahora tenemos la derivada de los de adentro, que era x a la 7, o sea, va a ser 7 por x a la 6, que bajo 1 en el exponente. Entonces nosotros tenemos casi esto, entre todo lo que tenemos acá. Nos falta el 7 nomás. Entonces, bueno, agreguemos el 7 con un Nikita ni pone. Tenemos el 1 medio, lo devuelvo para adentro, multiplico por 7. Teníamos x a la 6. Y esta raíz de acá, de x. ¿Cierto? Entonces, y ahora nosotros conocemos directamente una primitiva de todo lo que está acá adentro. Todo lo que está dentro de la integral, sabemos que su primitiva corresponde a esta raíz de acá. Así que podemos simplemente evaluar la primitiva en los límites de integración. ¿Sí? Entonces, el primer término nos va a dar 16 más, ¿cuánto es 7? O sea, 2 elevado a 7. 128
más 16, nos da 144, menos, cuando x vale 0, simplemente nos queda raíz de 16. Raíz de 144 es 12, porque 12 al cuadrado es 144, y raíz de 16 es 4. Así que 12 menos 4 es 8, el resultado final es 8 séptimos. Ya ahí está. Entonces, obviamente, cuando nosotros, luego de hacer la segunda integral, o luego de hacer la primera, y al estar resolviendo la segunda integral, ahora esta integral de acá sí la podemos resolver, porque tenemos el x elevado a 6 que nos permite encontrar una primitiva directa de esto. En el momento anterior, cuando nosotros teníamos el problema original, si intentamos resolver esta integral sin hacer el cambio, no vamos a poder, porque nos va a molestar mucho el x elevado a 7 que está dentro de la raíz. ¿Sí? Entonces, a pesar de que, bueno, obviamente hay que realizar Fubini, porque, porque el problema al final nos va a evaluar que hagamos, intercambiemos integrales. De todas maneras, no vamos a poder resolver el problema de modo directo. ¿Sí? Entonces, es necesario al final. Si quisiéramos resolver el problema, va a ser necesario que resolvamos por Fubini. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ya, ya, perfecto. Bueno, igual la parte como más difícil en verdad los problemas de Fubini son en el momento en que hay que hacer el cambio de límites en las integrales. ¿Sí? Esa parte puede que nos enredemos. Ya, claro. Esa parte en verdad puede ser enredada porque no es como tan directo cómo se transforman las integrales. Por ejemplo, acá las integrales tenía desde la función hasta 2, pero después cuando nos pasamos a la siguiente, ambas van a partir desde cero. ¿Sí? Entonces, a mí, al menos a mí, me era muy necesario hacer el dibujo para estar seguro de cómo tenía que ir quedando la expresión. ¿Ya? Pero, pero bueno, eso es como parte como de las técnicas propias de cada uno, cómo lo va haciendo. Bueno, la parte B, la parte B va a ser lo mismo. Es un poco más fácil porque acá las funciones, ¿cierto? No tienen como elevados, cosas tan feas, son directamente el, el valor. La parte B, uno podría querer intentar hacer un Fubini como entre todas las integrales, intercambiarlo, pero no se puede. Entonces lo que uno tiene que hacer es ir haciendo Fubini de a dos. Primero cambiar las dos centrales y resolver las demás adentro. Y luego cambiar las otras dos. ¿Ya? Entonces, bueno, lo dejo propuesto. En verdad es más simple de lo que hice en la parte A. Lo único que hay que hacer un Fubini extra y calcular una integral extra, pero no tiene más complicación que eso. ¿Sí? Entonces, ahí estamos. Bueno, la pregunta uno en verdad es bastante, es como ladera, porque hay que hacer mucho cálculo, pero en verdad la pregunta uno, lo único que es importante es como tener claro cómo se hace la regla de la cadena cuando uno tiene derivadas parciales. ¿Sí? Entonces, en vez de hacerle ese ejercicio, si te parece, como que hago un breve repaso de cómo hacer las derivadas parciales, o sea, la regla de la cadena con derivadas parciales, y estaríamos. ¿Sí? Ya. Entonces, la, la pregunta número uno lo que hacía
era que teníamos una función que dependía de dos variables, u y b, pero nosotros hacemos como un tipo de cambio de variable. Vamos a estar viendo una función g que depende de x e y, pero en verdad esta función g va a ser la función f, ir a mirar a funciones u y b que dependen de x e y. Entonces, bueno, lo que yo hacía en estos casos, yo me hacía un diagrama. Entonces, nuestra función g depende de x y depende de y. Que va a ser lo mismo, ¿cierto? Porque está descrita a partir de la función f, que depende de u y depende de b. Y acá dentro cada una de estas depende de x e y. Ya. Entonces, cuando nos piden encontrar la derivada parcial de g con respecto a x, que es este camino de acá, uno lo que tiene que hacer es seguir todos los caminos posibles que me llevan a x en el otro gráfico. Entonces acá es fácil, tenemos dos caminos. Tenemos f pasa por u y pasa por x, y f pasa por b y pasa por x. Entonces vamos a ir sumando todos los caminos. Entonces vamos a tener el camino que pasa por u, y luego desde u pasamos a x, y el camino que pasa por b, y luego desde b pasamos a x. ¿Sí? Entonces ahora la regla de la cadena, que antes era tan simple cuando estábamos en una variable, acá puede volverse una locura. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado cuando tenemos problemas con mucha dependencia de una variable. Por ejemplo, ¿qué pasa si acá el y en verdad también dependiera de x o dependiera de más cosas? Entonces tenemos que estar atentos porque tenemos que ir, cada vez que dividamos camino, que tengamos dos caminos, tenemos que tener suma, y por cada camino que vayamos avanzando, vamos a ir multiplicando las derivadas, así como en la cadena usual. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ahí tuviéramos x, acá en el u tendríamos que haber dividido el camino por otro camino, y eso nos implicaría que en este término de acá tendríamos que haber separado una suma, porque íbamos a poder tomar dos caminos en este caso, el que se iba directamente para arriba o el que bajaba y luego se iba para arriba. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro? Y bueno, ¿qué es lo otro importante? Es que cuando ya tienes una derivada parcial, por ejemplo, y tienes la derivada de f con respecto a u, y tú quieres derivar esto con respecto a x, entonces este elemento va a seguir los mismos caminos que seguía f originalmente, que son estos de acá. ¿Sí? Entonces de repente uno no le quedaba tan claro la derivada de f, qué caminos podía seguir, como, porque yo conocía cómo era f, pero la gracia es que la derivada de f con respecto a u, ¿cierto? Va a seguir los mismos caminos que seguía f. Entonces si yo la derivo con respecto a x, me voy para arriba, me voy a ir aquí para esta x, y bueno, si existiera esta x, también tendría que tomar ese camino. Entonces la pregunta uno era tener esto claro y desenvolver en verdad muchas ecuaciones, porque iban a aparecer muchas multiplicaciones y muchas sumas. ¿Sí? Pero en verdad, quedando eso claro, en verdad la pregunta era solo desarrollo. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro? Ya, súper. Ya. Ya, bueno, si tiene alguna duda, ¿queda alguna duda?